Saludos mis hermanos, que el Señor y la gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Es un gusto para mí poder compartir esto que el Señor ha estado administrando en mi corazón, y yo siempre que el Señor me administra trato de transmitirlo porque yo sé que otras personas se van a bendecir. En este día vamos a meditar en una palabra poderosamente bonita y simple, y espero que puedan entender el mensaje. La palabra de Dios nos dice que el Señor llamó a Pedro en el libro de Lucas 5. Yo voy a resumir un poco todo, hermanos, por causa del tiempo. Lucas 5 nos dice, la pesca milagrosa se llama, que el Señor empezó a predicar y empezó a predicar, y los discípulos estaban ahí, usó las barcas de ellos para sentarse y poder hablar. Pero la palabra de Dios dice que cuando el Señor terminó de predicar, le dijo a Pedro: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y la Biblia nos dice en el capítulo 5, en el versículo 5, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, lo siguiente: respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ese es el primer punto. Allá por el Viejo Testamento, cuando leemos a Samuel, dice que Samuel le dijo a Saúl: ¿y qué quiere el Señor? ¿Sacrificio o obediencia? Pedro había estado muy sacrificado toda la noche, pero viene y le hace caso al dueño de los pescados, al que hizo nada más y nada menos al creador de todo, y se mueve en esa palabra. Esa es la victoria de cualquier ministerio, de cualquier iglesia, de cualquier cosa que vayamos a hacer en el nombre del Señor: es en tu palabra lo haré. Obediencia. Ese es el primer punto, pero no es lo que quiero transmitir, ya voy a llegar a eso. Entonces usted sabe que Pedro va y empieza a pescar con Juan y Jacobo, y usted sabe la historia, que hacen una pesca grandísima, que tienen que hacer señal a otra gente que le venga a ayudar porque se les iba a hundir la barquita. Le quedó pequeña la barca en otras conclusiones, y Pedro se viene corriendo en carrera y se viene y se postra delante del Señor. Estoy resumiendo, hermanos, y le dice: apártate de mí, que soy un hombre pecador. Hermanos, cuando el Señor nos llama, lo primero, cuando usted sabe que el Espíritu Santo le habla, lo primero que usted tiene que decir es: soy pecador. Y el que ha sido transformado sabe eso, confiesa. Pero no solo confesó, sino que cuando el Señor le dice: Pedro, esta historia es muy buena, le dice: desde ahora serás pescador de hombres. Lo convirtió en un pescador, pero ya no he pescado. Has estado toda la vida pescando aquí, pero ahora tengo algo más diferente para ti. Vas a ser un pescador de hombres. Pedro, yo creo que no entendía nada. Porque cuando el Señor nos llama no entendemos nada más que somos pecadores, ¿verdad que sí? Pero el Señor nos va a ir formando el carácter. Mira, hermanos, entonces dice, y en el 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Cuando el Señor nos llama y nos dice: tengo un ministerio para ti, tú tienes que dejar todo, tu trabajo, muchas cosas, porque el Señor tiene, el Rey de la Gloria te llamó. Y si tú, el Señor te llamó para una iglesia pequeña, grande, un ministerio grande o pequeño, el Señor te llamó. Y el Señor te va a decir: deja esto, que deja aquí, deja esto, ahora vas a dejar. No es que tú te convertiste y dejaste tu trabajo y me voy a ir a predicar. No, Dios es un Dios de orden. Pero en ese momento Pedro recibe un llamado de ser un pescador de hombres. Ya no vas a pescar pescado, ahora vas a pescar hombres. Entonces Dios le da una simulación a usted, que lo que usted ha estado haciendo de por años, ahora lo va a poner en un trasfondo para que usted se relacione un poco. Dios quiere hablar en su lenguaje humano para que usted entienda. Pero vamos a ver que Pedro, después de haber creído en el Señor, después de que el Señor muere, después de que el Señor les dice tantas cosas a ella, el Señor, venga al maestro a hacer milagros, muchos tropiezos tuvo Pedro, porque a Pedro le costaba el evangelio, pero Pedro es uno de mis discípulos favoritos. Todo el mundo dice Pablo, Pablo, y yo digo: sí, es cierto, Pablo es Pablo, pero Pedro, a pesar de que él iba ahí con sus dificultades, quizás no era tan bueno para la letra, pero Pedro tenía cosas muy buenas. Siempre vemos lo malo. Un ejemplo, cuando Pedro, el Señor le dijo: tú me vas a negar. Todos. El Señor dijo: todos se van a apartar, todos me van a dejar. Pero Pedro se vino siguiéndolo. Pedro no era tan cobarde como muchos. Él venía ahí detrás del maestro viendo, tal vez lo puedo salvar. Él venía en su mente, en su ignorancia, pero él venía. Los demás, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaba Juan?
¿Dónde estaban los demás? Salieron huyendo. Pero ahí venía Pedrito detrás. Y cuando Pedro niega al maestro, la Biblia nos dice en Lucas que Jesús lo vio la última vez que le negó y Pedro lloró amargamente. Hermanos, nosotros a veces en nuestra ignorancia vamos a cometer errores. Pero el Señor nos ve con un amor tan cariñoso que nos dice, te sigo amando, te sigo amando. Y nosotros lloramos amargamente porque hicimos un error que era incorrecto. Pero Pedro, a pesar de todo, él se levanta y sigue. No importa que haya sido duro, no importa que esté siendo difícil, no importa que tú te hayas equivocado, levántate, mi hijo. El Señor te sigue amando y esta es una historia de amor la que yo voy a dar. Ahora, en el libro de Juan 21 está pasando una historia parecida al llamamiento de Pedro para que fueran pescador de hombres. Y dice que el Señor ya se les había aparecido, que había resucitado, que había hecho todas esas cosas. Y ellos estaban un poco confundidos, ¿verdad? No entendían, pero ¿qué está pasando? Sí, ya entendimos un poco que Él dijo que iba a resucitar, pero ¿qué es lo que sigue? Ahora se fue, aparecía el Señor por aquí, aparecía por allá, y no sabían, ¿no? ¿Qué era lo que iba a pasar? Estaban como tratando de entender al Señor y al Señor es difícil de entender. No entendamos al Señor porque vamos a terminar en un manicomio todos. Mejor si estamos confundidos, estemos quieticos porque hay tiempo que usted tiene que estar viendo qué es lo que el Señor está haciendo y este tiempo a la iglesia le está pasando así. Mire. Quizás nosotros estamos diciendo, ¿qué pasó con aquella iglesia poderosa? Estábamos estudiando con los caballeros. La iglesia hecha de los apóstoles, una iglesia de victoria, una iglesia de sanidad, una iglesia de orden, una iglesia de unidad. Y hoy vemos todo esto baratado, pero el Señor no ha terminado. Eso es lo bonito. El Señor no ha terminado con su pueblo, no ha terminado con su iglesia. Y yo no me la doy de teólogo ni nada, pero por Facebook yo siento que como la iglesia empezó, va a terminar con eso. ¿Por qué? Porque el Señor le tiene que tapar la boca al diablo. Yo no sé, yo diciendo no es usted, no es para que usted me crea a mí, yo siento eso y ojalá, y si usted dice no, ojalá que sea así porque vamos a ver el poder del Señor nuevamente. No es que no lo estemos viendo, sino que nosotros estamos un poco enredados como están los discípulos aquí. Entonces Pedro, como está en esa confusión, como que se harta un poco, ¿verdad? En la parte humana dice, ya estoy cansado, esto no sé aquí, pero Pedro no lo dice, sino que Pedro lo demuestra. Vamos a ir a Lucas 5 y el capítulo va a ser a Juan 21 y vamos a leer lo que pasa aquí. Entonces viene Pedro. Como Pedro está un poco molesto, como Pedro está un poco cansado, en el 3, dice lo siguiente. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en la barca, otra vez en la barca, como lo que habíamos leído. Y en aquella noche no pescaron nada. Pedro estaba volviendo a repetir la misma historia, hermanos. Otra vez como lo que leímos en Lucas 5. No habían pescado nada, pero esta vez es bien bonito. Aquí viene, ya Pedro había negado al Señor, ya Pedro estaba totalmente confundido, ya Pedro estaba diciendo, básicamente yo veo al apóstol Pedro, y no solo a Pedro, porque todo cae sobre Pedro, pero todos estaban con Pedro. Pedro era un tipo de esos hombres que decía, yo voy a hacer esto, y todos lo seguían. Y en la iglesia hay hombres así. En el mundo hay hombres que dicen, vamos a hacer esto, y todos lo siguen. Necesitamos de esos hombres, hermanos. Necesitamos de esos líderes. ¿Por qué? Porque esos líderes se equivocan y todo, pero la gente lo sigue. Hoy necesitamos de esos líderes. Ahora, todos vienen siguiendo a Pedro. Vamos, Pedro es aquí el hombre del negocio. Pedro sabe aquí. Pedro mete la patota, pero ahí va a empujones, pero Pedro va. Me gusta Pedro. Entonces, me identifico mucho con este apóstol porque hoy yo siento que yo soy un poco así, medio cabezón a puros empujones, pero ahí voy. Bueno, pero no vamos a hablar de mí, eso es otra cosa. Muy bien, entonces viene Pedro y está confundido y se va a pescar. Y ahora sí vamos a entrar en lo que es profundo, en lo que es el mensaje. Yo quiero que tú lo leas. No te lo quiero leer, yo quiero que tú te sientes y lo leas. Si el Señor te va a hablar, léelo. Porque hay que darle campo al Espíritu Santo para que trabaje. Vamos a hacer una imaginación. No va a ir exactamente como la Biblia dice. Vamos a usar nuestras mentes humanas. Ellos estaban pescando ahí
aquí vamos a quitar a Pedro en este momento y a los apóstoles, vamos a meter a la iglesia, vamos a empezar con el pastor, vamos a empezar con los diáconos, vamos a empezar con los que están los líderes, los que la gente está siguiendo. Y se fue el pastor y los diáconos y todos los músicos a ese arca. Como ya no sabían qué hacer, esto está tan raro, ¿sabe qué? Vamos para atrás. Pero viene el Señor Jesús, porque todos tuvimos un llamado como Pedro, ya vieron el llamado, que el Señor lo llamó. Y viene el Señor nuevamente a ver su pescador de hombres que está haciendo. Y no solo su pescador de hombres, porque no solo llamó a Pedro a pescar hombres, sino ahí habían varios. Mira a ver a los pescadores de hombres que yo tengo. Y viene el Señor caminando. Y el Señor sabe que su pescador de hombres que él tenía le había negado. Sabía que le había llamado Belzebú, porque el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Y yo siento humanamente que el Señor, si me va a encontrar a mí, que me llamó, que me ordenó, y me va a encontrar en esto, haciendo lo que no me llamó, se va a enojar y me va a pegar semejante paliza, humanamente hablando. Nosotros a veces en la iglesia estamos sintiendo, ¿qué pasó con la iglesia? Bueno, lo que yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y unos dicen el otro y el otro y el otro, y buscamos un culpable y todo, pero el Señor está en el cielo diciendo, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Yo lo sigo amando, yo lo sigo queriendo, yo sigo teniendo planes. Yo tengo mis planes, el Señor los va a cumplir. El Señor Jesús se manifiesta y les grita, muchachos, han pescado algo. Y ellos dicen, ¿y quién será aquel que está hablando? Estoy dando como el Señor a mí me pone que lo ponga. Y ellos vienen, y yo me imagino como los apóstoles eran éticos, y no hemos pescado nada. Bueno, tienen la red a la derecha. Pero cuando ellos oyen eso, dicen, este es el Señor. Porque ya el Señor les había dicho, el Señor les está como refrescando su llamado. El Señor nos tiene que refrescar nuestro llamamiento. Muchas veces. Tírenla a la derecha. Y cuando ellos tiran la red a la derecha, empiezan a pescar. Y ven otra vez. Y Pedro automáticamente ya empieza, es el Señor. Como dicen, ay, ay, ay. Es el Señor, ¿ahora qué? Y la Biblia dice, y eso es lo que a mí me gusta, Pedro se tiró a nadar, él no esperó, él se fue nadando, ahí era buen nadador Pedro, y llegó donde el Señor. Lea la historia, hermano, yo solo quiero darle lo que el Señor le dijo. Pedro, usted va a ver todo lo que pasó. El Señor viene, les pide pescado, les hace desayuno, porque el Señor es servidor. El Señor les hace desayuno. El Señor, en vez de venir y decirles, ustedes, ¿qué están haciendo aquí? Yo no los mandé a ustedes a eso. Ay, ¿qué pasa con nosotros? Que el Señor aquí, qué barbaridad, como estamos en un alboroto todos nosotros. El Señor viene tranquilo, les prepara a comer, sabe que están cansados, saben que han pasado toda la noche pescando, como en el principio cuando los llamó, y les da amor, les da cariño, y ellos dicen en la Biblia que ellos están calladitos, y se miraba uno al otro, y que digo, y que nadie se animaba a hablar nada, todos estaban calladitos, pero sí sabían una cosa, que era el Señor. Y mire lo que el Señor le dice a Pedro. Aquel hombre que lo llamó para pescar hombres, lo había llamado. Y quizás él no había entendido ni qué era ser un pescador de hombres. Ya Pedro había pasado la prueba de ser un pescador de hombres. Ya veía, ahora el Señor tiene otro llamado para Pedro. Y aquí está. Miren, aquel Pedro que había negado al Señor Jesús, aquel Pedro que había dicho todo lo que Pedro hizo. El Señor Jesús, en vez de venir bravo y decir, tú me negaste, Pedro, ¿cómo se te ocurre hacerme esto? Te dije que me ibas a negar, te lo dije. Como muchas veces nosotros le decimos a algunos hermanos, te dije que eso iba a pasar. El Señor no vino así. Mire lo que le dice en Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, vamos a empezar de nuevo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Él le pregunta. ¿Me amas más que estos? Vamos a poner, ¿por qué le está poniendo me amas más que estos? Porque Pedro fue llamado para que amara y siguiera al Señor, y él seguía desviando a sus hermanos y se seguía mezclando con ellos, y no tienes que entender que tú tienes un llamado diferente que estos. Tú tienes que amarme primero a mí. No es que no, o sea, más que estos. Entonces, el Señor, entonces,
Nos dice, más que eso, le respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Todo está bien. Pedro dice, uy, no me regañó el Señor. Me está preguntando si lo amo. Yo pensé que me estaba bravo conmigo. Estoy usando la mente humana. Le respondió, sí, Señor, tú lo sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis ovejas. Perdón, apacienta mis corderos. Era un pescador de hombres y ni sabía cómo pescar hombres, más ahora le estaba dando otro llamado. Y Pedro tal vez pensaba que el Señor estaba bravo con él, estaba molesto. Volvió a decirle en el 16, la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Pedro dijo, pero otra vez. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Ahora lo mandó no solo. Otro llamado. Primero, apacienta mis corderos, que eran sus amiguitos que estaban ahí, sus compañeros, los diáconos y esa gente. Y ahora mis ovejas. ¿Ok? Y le dijo la tercera vez en el 17, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahí vamos a parar. ¿Sabes? Si el Señor Jesús viene y te pregunta hoy a ti las mismas preguntas de Pedro y dice, ¿me amas? Una vez. Y luego le decir, sí, ¿me amas? Y tú le vuelves a decir, sí, pero ¿me amas? Tú te vas a sentir incómodo, ¿verdad, Señor? Pero la tercera vez, cuando Pedro se entristeció, dice, Señor, tú lo sabes. Pedro le habló con el corazón. Tú lo sabes todo. Básicamente Pedro le dijo, tú puedes ver mi corazón, que yo te he fallado, que yo te he negado, que yo debería estar en el infierno, que yo hice cosas que tú me dijiste que no hiciera, las hice, aun cuando tú me advertiste yo las hice, pero yo te amo, Señor. Y hermanos, nosotros nos podemos equivocar una y otra vez, pero si en el corazón amamos al Señor Jesús, basta eso. Iglesia del Señor, ¿de qué sirve pelear? ¿De qué sirve estar apuntando el dedo? ¿De qué sirve todas estas cosas? Y al final del día el Señor nos dio un mandamiento que nos amáramos los unos a los otros, como Él nos amó. Mas ahora Pedro le dice, tú sabes que yo he fallado, tú sabes, pero yo te amo, Señor. Yo no soy perfecto, pero tú me dijiste, tú vas a ser un pescador de hombres. Yo te amo, Señor. Al Señor le basta en este día saber que tú le amas. El Señor sabe que ha sido difícil. El Señor sabe que te has confundido. El Señor sabe que han habido pruebas difíciles. Pero el Señor solo quiere escuchar, iglesia de Dios, iglesia, no importa la denominación, todo el creyente, iglesia, ¿me amas? Ay, pero Señor, es que mis acciones no han sido como quisiste. No importa, ¿me amas? Sí. Eso es lo que el Señor quiere escuchar en este día. ¿Amamos al Señor? Sí. Nos hemos equivocado. Ya el Señor lo sabe. Él es el juez. Confiemos en el Señor. El Señor no vino con una vara para pegarle a Pedro semejante paliza como yo quizá lo hubiese hecho. El Señor vino, le dio de comer, le atendió su primera necesidad, le llamó, estaban calladitos, ellos estaban como esas ovejitas ahí que tenían hambre porque ellos estaban confundidos. Yo tengo hambre del Señor. Pastor, ¿tú tienes hambre del Señor? Hermano, ¿tú tienes hambre del Señor? Sí. En esa confusión nos da hambre, pero el Señor viene y dice, ¿me amas? Sí. Suficiente con eso. Y el Señor lo instruye, le dice, ¿sabes qué? Yo sé que me amas. Y si realmente tú me amas, vas a hacer esto, esto y esto. ¿Sabes por qué? Porque lo que mueve a un cristiano no es el conocimiento, no es cuanto, eso es parte importante, no es tus talentos. Lo que nos mueve a nosotros es el amor de Cristo, que el Señor nos amó primero. Y el Señor no podía haber venido con un varejón a pegarle a Pedro, porque el Señor nos amó. Esa era su misión, amarnos, salvarnos.
Hoy el Señor te pregunta a ti, no te preocupes por lo que has hecho o no has hecho, ¿me amas? Basta con que tú le digas, Señor, tú lo sabes todo. 1000 fallos tendremos, pero mantengamos ese amor al Señor, porque cuando nosotros amamos al Señor, se nos va a hacer fácil amar al prójimo. Se nos va a hacer fácil seguir. Quizás tú dices, esta iglesia ya me tiene harto, esta gente ya me tiene harto, ya estoy cansado, Señor, esta gente es rebelde como le tocó a Moisés. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Cuál es el problema? ¿No éramos rebeldes nosotros? ¿No éramos nosotros enemigos del Señor? Y el Señor no vino aquí a decir, ay, este Pedro, este Julano, ponte el nombre. Ya me tiene... El Señor dijo, yo te amo. Con amor eterno te he amado. Y entonces, en este día, el Señor tiene que refrescarnos nuestro llamado. Y la primera pregunta que nos va a hacer es la misma con Pedro. ¿Me amas? Sí. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Porque en el amor, el Señor, antes de llamar a alguien, le va a demostrar que Él lo ama. Le va a demostrar que aunque ha fallado, yo te sigo amando. No importa que te hayas equivocado, yo te amo. Yo tengo un plan divino contigo. Eso es lo que a mí me gusta del apóstol Pedro. Que era un hombre que le costaba, pero no. Se equivocó, ya tropezó, sí. Lo cuestionamos, sí. Pero ¿cuál caminó en las aguas? ¿Cuál otro caminó? Pedro. El metiche, como decimos. El que mete la patota. Pero el Señor decía, Pedro, bástate con que tú me ames. Porque si tú amas al Señor, no importa lo que tú tengas que hacer, no importa si es difícil, no importa si no hay recursos, no importa si ya estás tan gastado. Cuando el Señor te pregunta, ¿me amas? Él primero te va a demostrar su amor. El Señor no vino, como dije, a pegarle a Pedro. El Señor vino y lo amó, lo alimentó, le dijo, tranquilo, Pedrito, tranquilo, mira, yo te amo, yo estoy aquí, yo entiendo que a ustedes les cuesta. Mire, ¿qué le costó al Señor traer al arcángel Miguel a predicar? O a sus ángeles, o a Gabriel. No, el Señor nos agarró casitas de barro, casas quebrantadas, casas que usted le mete, que el diablo le pone la uña y las hace pedazos. Pero el Señor nos escogió a nosotros, iglesia de Dios, ánimo en el Señor. Animémonos unos a otros, sigamos diciendo, el Señor nos ama. El Señor nos ama y ese amor nos da fuerza para seguir. Ese amor alumbra nuestro corazón. Qué verdadera historia del apóstol Pedro. Un llamamiento como llamándolo al amor eterno. El Señor llama a su iglesia a amor. Aquí usted ve el amor. Arriba de todo conocimiento. Aquí usted ve un apóstol que le costaba todo, pero sí amaba al Señor. Si tú amas al Señor, tú vas a terminar la carrera. No importa lo que te cueste. Dejemos la iglesia, si está un poco, amemos al Señor. Cuando amamos al Señor, va a ser fácil hacer lo demás. Esa es la palabra para ti. No te preocupes por lo demás. El Señor conoce tu corazón. El Señor sabe que tú le amas. El Señor sabe que te está costando. Pero el Señor sabe que tienes lo importante, como dijo Pablo a los Corintios. Si yo no tengo amor, nada soy. Si tú no amas al Señor, ¿cómo vas a amar a los demás? Tranquilo, muchacho. Tranquilo, pastor. El Señor te va a refrescar nuevamente tu llamado. El Señor llamó a Pedro primero a ser un pescador de hombres y Pedro yo creo que ni sabía que era pescar hombre. Pero después, sin haber pescado ningún hombre, lo llama a ser el pastor de las ovejas, el pastor de los corderos. Apacienta, apacienta, apacienta. Ahora, tal vez tú crees que le está hablando al pastor. No, le está hablando a todo el mundo. Muchas veces nosotros en las iglesias hacemos el trabajo de un pastor. A veces el pastor está ocupado. Apacienta a tu esposa, apacienta a tu hijo, apacienta a tu hermano, apacienta a tu amigo, apacienta es dar amor. Apacentar no es solamente venir con un garrote y decirle, vuelve el camino. Dale amor. Como el Señor nos apacentó a nosotros. Mire una oveja desobediente, mire a alguien que tenía para que Dios le quebrara la patita, como hacen con las ovejas, era Pedro, pero el Señor viene y le da comida y lo abraza. Me amas, le transmite amor. Este es el mensaje para la iglesia. El Señor nos va a refrescar nuestro llamado, ¿sabe cómo? Con decirnos, yo te amo. Pero a veces nos tiene que, realmente tú me amas, sí.
Ok. Porque para vencer este llamado que el Señor nos dio, se necesita es amor. Que el Señor me los bendiga. Hermanos, quizás no soy tan experto en predicar la palabra, pero sí puedo decir de mi corazón. Ese es el sentir que el Señor me ha puesto para decirte a ti. Que el Señor me los guarde y los cuide, y recuerden que la paz de nuestro Señor Jesucristo permanezca siempre en nuestros corazones. Amén.